Listo. Buenas tardes, vamos a emitir la parte dispositiva de la sentencia. Un momentito porque se me fue el archivo. Bien, le solicitamos a las partes que presten atención de la exposición de la parte dispositiva. Le informamos que deben de estar en silencio a la hora que el tribunal explique, no pueden haber gestos de aprobación ni desaprobación, y deben guardar el respeto absoluto mientras el tribunal explica la parte dispositiva. La sentencia es la número 133 TGR 2022 de las 13:45 horas del 22 de julio de 2022 del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela en su sede Grecia. Por tanto, de acuerdo con las pruebas recabadas, reglas de la sana crítica racional, numerales 39 y 41 de la Constitución Política, ordinales 1, 2, 4, 11, 14, 16, 18 a 20, 30, 31, 45, 50, 51, 53 a 56, 71, 72, 73, 74, 146, 149, 151, 155, 411 y 412 del Código Penal, artículos 1 a 7, 8, 9, 11 a 13, 30, 34, 72, 80, 111 a 124, 142, 265, 267 a 269, 270, 341, 343, 349, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 360, 361, 363, 364, 365, 366 y 367 del Código Procesal Penal, numerales 1, 2.4, 5, 41.1 del Código Procesal Civil. Este tribunal colegiado resuelve: primero, por unanimidad de sus votos, se absuelve en aplicación del principio indubio pro reo a Francisco Murillo Quesada de toda pena y responsabilidad de un delito de difamación que en perjuicio de Carlos Alberto Chavarría se le venía atribuyendo. Segundo, por mayoría de votos se declara a Francisco Murillo Quesada autor responsable de un delito de difamación en perjuicio de Carlos Alberto Chavarría, y en tal carácter se le impone la pena de 20 días multa a razón de 10.000 colones diarios para un total de 200.000 colones. La multa deberá depositar el imputado en la cuenta del Patronato de Construcción, Instalación y Adquisición de Bienes de Adaptación Social por medio de depósito en la cuenta corriente número 34870-6 del Banco Nacional de Costa Rica, debiendo para los efectos correspondientes presentar el recibo de cancelado a esta oficina. Se previene al imputado que se le conceden 15 días para la cancelación de la multa impuesta a partir de la firmeza de la misma, de conformidad con lo preceptuado en el párrafo primero del artículo 53 del Código Penal. Se hace la observación al imputado
que en caso de incumplimiento en el pago de la multa impuesta y no contando con recursos económicos para la cancelación de la pena impuesta, deberá comunicar a este despacho antes de cumplir el plazo de 15 días que desea realizar el servicio de utilidad pública o trabajo comunal, con lo que cada día multa se convertirá en un día de prestación de servicios de utilidad a favor del Estado o de sus instituciones de bien público, aspecto que será determinado por el juez competente, cuyo control corresponderá a la Dirección General de Adaptación Social, que coordinará con la entidad a cuyo favor prestará el servicio. Por el contrario, si no cancelare la pena de multa impuesta o no cumpliere con el servicio de utilidad pública, se convertirá cada día de multa en un día de prisión, siendo remitido al centro de atención institucional que determine la Dirección de Adaptación Social. La pena impuesta deberá descontarle al acusado en el lugar y forma que indiquen los respectivos reglamentos penitenciarios, previo abono de la preventiva que hubiere sufrido. Firme el fallo, se ordena comunicarlo al registro judicial, al Instituto Nacional de Criminología y al juzgado de ejecución de la pena para lo de su cargo. Se ordena a Francisco Murillo Quesada la publicación de la parte dispositiva de este fallo una vez firme en los medios de comunicación donde fue publicada la especie difamatoria del 13 de julio del 2021. Se ordena para lo de su cargo, una vez firme el fallo, comunicar la presente sentencia al Tribunal Supremo de Elecciones. Sobre este punto, el juez Barrio Sancho salva el voto y resuelve. Se absuelve de aplicación del principio de indubio pro reo a Francisco Murillo Quesada de toda pena y responsabilidad del delito de difamación que en perjuicio de Carlos Alberto Chavarría se le venía atribuyendo. Cuarto, por unanimidad de sus votos se declara sin lugar la acción civil resarcitoria promovida por Carlos Alberto Chavarría en perjuicio de Francisco Murillo Quesada. Quinto, por unanimidad de sus votos se resuelve sin especial condenatoria en costas son los gastos de proceso a cargo del Estado y cada parte asume los honorarios de su patrocinio o letrado. Mediante lectura notifíquese y se señalan para tales efectos las 16 horas de 1 de agosto del 2022. Resolvieron Rafael Alberto Ortiz Álvarez y Roberto Barrio Sancho y José Alejandro Piedra Pérez, que informan jueces de juicio. Don Francisco, esa es la decisión que ha tomado el tribunal en este caso, en virtud de que lo que se va a explicar en este momento es la parte dispositiva. El tribunal va a dar una breve explicación de las razones por las cuales ha arribado a esta decisión, tanto el voto de mayoría como los acuerdos que por unanimidad ha tomado el tribunal, así como el voto de minoría que quedará a cargo del juez Barrio Sancho. Del mismo modo, el tribunal indica que la sentencia de documento estará lista en el plazo de 5 días hábiles que otorga la ley, siendo que por estar el feriado del 25 de julio del 2022 en medio de los días de redacción, pues la lectura de la sentencia y la entrega del documento donde se contendrán de manera completa e íntegra los motivos por los cuales el tribunal ha tomado las decisiones expuestas, estará listo a las 16 horas del 1 de agosto del 2022. Tal y como usted lo escuchó y de acuerdo a la querella que presentó el señor Carlos Alberto, se endilgaba en la comisión de 2 delitos de difamación. Uno presuntamente ocurrido el 24 de junio del 2021 en la sesión del Consejo Municipal de Grecia y el segundo ocurrido el 13 de julio del 2021 mediante publicación realizada a los medios de prensa local, Periódico Mi Tierra y Noticias Occidente. Es importante señalar, don Francisco, que en relación con el delito acusado en la querella privada como cometido el 24 de junio del 2021, el tribunal, por unanimidad de sus votos, está absolviéndolo en aplicación del principio de indubio pro reo con base en lo siguiente. En primer lugar, de acuerdo a la prueba material que fue recabada en cuanto al video de la sesión del Consejo Municipal y el acta por escrito, considera el tribunal por unanimidad de sus votos que lo manifestado por su persona en ese momento lo realizó dentro de un acto propio de sus funciones como alcalde municipal en la sesión del Consejo de este gobierno local, en donde su persona
advierte el tribunal, de lo manifestado no se desprende ninguna especie de difamatoria en perjuicio del señor Carlos Chavarría Chavarría. En ese sentido, lo que usted informa es que hay una preocupación por la objeción que realizó el señor Chavarría Chavarría respecto del trabajo de iluminación en el estadio y la preocupación suya de la afectación a los intereses de jóvenes, adultos mayores y equipos deportivos en uso de esas instalaciones. Y explicó usted al Consejo Municipal las acciones que se han venido realizando para la iluminación. Y finalmente, usted realiza una manifestación genérica, no personal, en donde indica, leo textual, ya que hay gente que no quiere que se ilumine el estadio, vea qué grado. Sin embargo, es una manifestación genérica sin destinatario alguno en cuanto al cierre de su manifestación en ese momento. Considera el tribunal que no se advierte del contenido de esta manifestación en el voto por unanimidad, ya que en este tema en concreto del segundo hecho acusado hay plena concordancia de los tres juzgadores que intervenimos en el debate, de que existe esa duda por cuanto lo manifestado por usted lo hace en una actuación del Consejo Municipal, incluso en el acápite propio de dicha sesión correspondiente al tema del control político. No obstante lo anterior, y ya en el voto de mayoría, sí es claro que el tribunal tuvo una división en cuanto a la decisión tomada sobre el hecho tercero querellado en su contra, porque en ese tanto el juez Ortiz Álvarez y mi persona hemos decidido que efectivamente se ha configurado en la especie el delito de difamación. Más adelante daré la palabra al juez Barrio Sancho para que exponga el voto de minoría en relación con la decisión que ha tomado el tribunal. Sobre este tema en particular, en cuanto al hecho tercero, el voto de mayoría considera que efectivamente sí se rindió una manifestación la cual resulta lesiva al honor del señor Chavarría Chavarría. Y esto por lo siguiente: si bien es cierto, efectivamente su persona en las declaraciones rendidas a los medios de comunicación local comienza a analizar el tema de la iluminación del estadio en relación con los esfuerzos que se han realizado para realizar esta remodelación, es importante destacar acá que al cierre de sus manifestaciones efectivamente realiza una serie de indicaciones que considera el tribunal se extralimitó su persona a la hora de realizar las mismas. No hubo mesura a la hora de dirigirse hacia el señor Chavarría Chavarría. En el tanto, y leo textual, usted indica: yo quiero decirle a la población de Grecia que si esos 150 millones se van de acá, es por culpa de ese señor Carlos Chavarría, el que está haciendo una problemática para que este cantón no progrese. Nos tiene frenados y he tenido que hacer casi 15 expropiaciones para que el agua pueda bajar a la zona franca para generar empleo y desarrollo de nuestros jóvenes. De manera que nosotros no podemos seguir tolerando las acciones de este señor que van en detrimento de los intereses de la sociedad de este cantón. Y repito, si esa iluminación se va, le echamos los cargos totalmente a este señor, que es el que ha movido cielo y tierra para que el estadio no se ilumine de una manera antojadiza e irresponsable. Si bien es cierto, durante el desarrollo del debate, su persona brindó un descargo defensivo en relación sobre este particular, indicando que efectivamente el señor Chavarría Chavarría ha realizado una serie de acciones administrativas tendientes a entrabar el desarrollo de la Municipalidad de Grecia, y para ello invoca su señor defensor la resolución de la Sala Constitucional del voto 28.141/2021. También es lo cierto del caso que en este proceso en particular debemos de atenernos y limitarnos al marco fáctico acusado, que en este caso es el tema
de la denuncia interpuesta por el ofendido respecto de la existencia de una naciente de carácter permanente en el estadio municipal. Y es que efectivamente, de acuerdo a la prueba que aportó el señor querellante a folio 4, indica efectivamente el MINAE en un oficio de contestación que en ese lugar se localiza, y leo textual a folio 4, una naciente de dominio público de carácter permanente. En ese sentido, considera el tribunal que resultó de forma incorrecta y lesiva al honor del señor Chavarría endilgarle la responsabilidad de que la iluminación del estadio no podía prosperar, porque efectivamente la existencia de una naciente, de conformidad con el artículo 33 de la ley forestal, impedía la realización de una obra. Si bien es cierto, con posterioridad y en este año se ha admitido una reforma legal que ha introducido varias modificaciones a ese artículo de la ley forestal, es lo cierto del caso que es una situación que ocurre posterior a la presentación de la denuncia del señor Chavarría, y en ese sentido advierte el voto de mayoría que, en primer lugar, el ofendido no es abogado, no es conocedor del derecho, y en segundo lugar, es importante destacar que la naciente existe dentro del estadio y esa situación no es imputable al señor Chavarría, y en ese sentido efectivamente resulta lesivo a su honor indicarle que por esa acción pues, no está progresando el cantón y que efectivamente tiene frenada la municipalidad por esa situación, y que a su vez, si esa iluminación no prospera, el dinero de fondos públicos que estaba destinado para el mismo sería responsabilidad exclusiva del señor Chavarría, cuando ya de por sí existía un impedimento legal para la realización de esas obras, de acuerdo a lo que reporta el MINAE en este oficio. Repito, si posteriormente hay una ley que permitía esa situación, fue una situación totalmente posterior a la emisión de este oficio, el cual es un criterio técnico del MINAE que establecía que efectivamente había una naciente en ese lugar. En ese sentido, considera el tribunal que efectivamente su persona como autoridad política del cantón puede exponer a las personas y a la población a través de los medios de comunicación las situaciones que atañen a trámites, a proyectos y a situaciones propias de su cargo, pero sí hay una situación que va más allá de una mera opinión, que va más allá de una mera comunicación a la población, cuando se comienza a efectivamente endilgar al señor Chavarría situaciones que considera el voto de mayoría no le atañen, y que efectivamente considera el voto de mayoría que pues genera la comisión de un delito de difamación de acuerdo al artículo 146 del Código Penal. En ese sentido, el voto de mayoría considera que la acción es merecedora de un reproche y se impone la pena mínima, en este caso de 20 días multa, en virtud de que su persona es persona de limpios antecedentes penales, en virtud de que es una persona en edad productiva, también en virtud de que la acción no fue más allá de la comisión de los elementos objetivos del tipo penal, y a su vez también la fijación de la pena multa de 20 días se hace a razón de 10.000 colones diarios, partiendo del salario que usted brindó ante este tribunal de 3.500.000 colones en la toma de sus datos de filiación, y de acuerdo a la regulación que establecen los artículos 53 y siguientes del Código Penal. Esa pena multa la deberá su persona depositar una vez firme el fallo en los próximos 15 días siguientes a la firmeza en la cuenta bancaria antes indicada, advirtiendo de que en caso de no poder pagarla deberá informarlo al tribunal para aplicar días de servicio de utilidad pública, y en caso de no avisar al tribunal y no cancelar la pena una vez firme la sentencia, pues tendrá que descontar los días multa en un centro penitenciario. El tribunal ordena, de acuerdo a lo dispuesto en el ordenal 155 del Código Penal, que su persona, en el voto de mayoría, debe publicar la parte dispositiva de esta sentencia una vez firme el fallo,
en los medios de comunicación, donde fue publicada la especie difamatoria del 13 de julio del 2021. Y el tribunal, en ese sentido, resuelve lo pertinente al voto de mayoría. Antes de darle la palabra al juez Barrio Sancho, el tribunal va a terminar de explicar los últimos aspectos en los cuales también hubo unanimidad. En cuanto a la acción civil resarcitoria promovida por Carlos Alberto Chavarría, se declara sin lugar. En primer término, respecto del primer delito acusado, porque no se logró acreditar, y en segundo término, si bien es cierto el voto de mayoría determina la existencia de una acción delictiva en el segundo de los eventos endilgados, es lo cierto del caso que la acción civil resarcitoria no concretó nunca pretensiones. El abogado del señor Chavarría no concretó las pretensiones ni siquiera se concretan en el escrito de acción civil resarcitoria, pues en dicho nivel, a folio 3 vuelto, lo único que se indica es daño moral, objetivo y subjetivo, sin indicar ninguna situación concreta en cuanto a dinero, que efectivamente hace que sea imposible para el tribunal sufrirla de oficio ante la inopia de la parte por el principio dispositivo que rige la materia civil. Respecto de las costas, se resuelve sin especial condenatoria en costas al advertir el tribunal que hay un vencimiento recíproco. En este caso, parte de la acusación particular no se pudo acreditar y a su vez la acción civil resarcitoria fue declarada sin lugar, considerando el tribunal que en este caso pues cada parte asumirá los honorarios de su patrocinio letrado. Dejo en el uso de la palabra el juez Barrio Sancho, quien se referirá al voto salvado respecto del hecho tercero de la querella. Gracias, Alejandro. De una manera muy concreta y muy puntual, porque ciertamente, como le explicó el compañero juez, la sentencia de documento en forma integral estará lista la próxima semana. Explicarle que, si bien es cierto, a las partes somos 3 jueces, la garantía para el ciudadano es precisamente la independencia judicial. Entonces, si bien es cierto, el voto de mayoría, pues en cuanto a lo que es el hecho tercero, en cuanto al hecho tercero, mis compañeros han determinado pues, un grado de responsabilidad en virtud de ese principio de independencia judicial, de objetividad, pues que también tenemos los jueces, y a pesar de que sea voto de minoría, pues sí debo hacer ver mi criterio al respecto, y con el mayor de los respetos para mis compañeros de Cámara de Integración, me aparto totalmente de los razonamientos de hecho y de derecho pues, que se han establecido para establecer algún tipo de responsabilidad en contra de don Francisco Murillo Quesada en esta causa, y me decanto en todo caso por absolverlo de toda pena y responsabilidad por los delitos de difamación que en los hechos segundo y tercero se le venían atribuyendo. En primer lugar, es importante hacer ver que nuestro derecho penal democrático se rige precisamente al amparo de derechos constitucionales y supraconstitucionales y está plagado de una serie de garantías que están concedidos en la Constitución Política y en tratados internacionales de derechos humanos. Y esta es materia penal, y uno de esos derechos casualmente es el principio de indubio pro reo. Eso significa que en caso de dudas sobre las cuestiones de hecho o de derecho, deberá estarse a lo más favorable para la persona acusada. Tenemos por un lado el Estado que ejerce un ius puniendi público, es decir, es el aparato estatal quien a través de sus órganos perseguidores y sancionadores puede ejercer ese poder público y aplicar la ley penal, y está el ciudadano que muchas veces ante la comisión o presunta investigación de hechos delictivos pues resulta ser la parte débil del proceso penal. Entonces la mejor garantía que puede tener un ciudadano es precisamente esos derechos constitucionales que han sido heredados desde el periodo de la Ilustración y que conforman precisamente un Estado como el que nosotros nos gloriamos de tener el día de hoy, que es un Estado democrático de derecho. Ahora bien, debo indicar que esa duda razonable se basa fundamentalmente en que estimo que las frases que se emiten tanto en el hecho segundo como en el hecho tercero primero no pueden verse de forma aislada, forman parte de la misma cadena, la misma situación que se ha estado discutiendo. El fondo de este asunto que se discutió el 24 de junio del 2021 y el fondo del asunto que se discutió
emitió el 13 de julio del 2021 obedecen al mismo contexto, son las mismas circunstancias de tiempo, modo, lugar, y se está discutiendo casualmente el mismo tema. Es decir, estamos ante la controversia, ante el tema pues, que se generó a partir de la denuncia de don Carlos, donde aparentemente se estaban estableciendo algunos mecanismos por parte del señor alcalde para mejorar la iluminación del estadio, y ante gestiones precisamente de don Carlos es que casualmente el proyecto no se da. Y esta situación generó precisamente los comentarios por los que toda esta Cámara se le absuelve de toda responsabilidad el 24 de julio, pero casualmente son los mismos hechos con los cuales se viene a indicar el hecho tercero. Entonces, básicamente ese es el primer aspecto que quiero rescatar, el contexto en el cual se dicen las frases. Vamos a ver, los delitos contra el honor no se pueden ver simplemente como frases aisladas. No se trata de que determinadas frases puedan resultar ofensivas al honor de las personas, no, deben verse estas frases y todas estas manifestaciones a la luz precisamente de un contexto. ¿Y cuál es el contexto y qué es el trasfondo de este asunto? El trasfondo de este asunto, y en términos muy generales, tal y como lo vino narrando tanto el señor alcalde como también lo reconoció don Carlos, es que don Carlos se ha dedicado de una manera masiva a generar una serie de reclamos contra la municipalidad, de acciones distintas en materia legal, principalmente recursos de amparo, gestiones administrativas, que como bien lo ha dicho la Sala Constitucional en el voto 28-141-2021, todo ciudadano tiene derecho a acudir ante los órganos jurisdiccionales a hacer valer sus derechos, pero esta situación no faculta a los ciudadanos bajo ninguna circunstancia. Y véanse que ese voto se da casualmente en el 2021, cuando también se circunscriben estos hechos. Entonces, a criterio de esta Cámara, existe una duda razonable de si el señor alcalde realmente quería ofender el honor de don Carlos o si realmente estaba preocupado, tal y como considero que puede haber ocurrido. En este caso, estar preocupado porque los proyectos no salen, porque el progreso del cantón no se da, porque al fin y al cabo la iluminación del estadio, por ejemplo, no se pudo materializar. Y si hay una afectación ciudadana, si hay un entrabamiento, como bien lo establece el señor alcalde, en sus manifestaciones, que si bien es cierto, son fuertes, pero no dejan en algunos aspectos de ser ciertas, don Carlos. Y es que la Sala Constitucional nos ha hecho un análisis muy rico en cuanto a lo que es el equilibrio que se debe tener del acceso a la justicia, y otra cosa es el abuso del derecho. El mismo voto de la Sala Constitucional, en el cual precisamente fue un voto interpuesto donde está participando el señor alcalde de Grecia, con ocasión a los múltiples recursos y gestiones que se han realizado de parte suya, establece lo siguiente: el Tribunal Constitucional concluye que en el sublite el recurrente ha hecho un uso abusivo del derecho de petición, lo cual ha extendido el derecho al acceso a la información, toda vez que lo que aparenta ser legítimo ejercicio de un derecho constitucional, verbigracia, por ponerles un ejemplo, acudir a la sede, por ejemplo, del MINAE o del SINAC, sabiendo que precisamente ellos son los garantes de cuidar el ambiente, que fue una de las gestiones que se promovió ahí para precisamente obstaculizar o impedir la realización del posteado nuevo para poder poner el alumbrado en el estadio, que es un tema medular en esta causa. Dice la Sala, pidiendo en el caso concreto información del actuar de los funcionarios municipales, en realidad no es otra cosa sino una actuación desproporcionada e irracional. No lo dice este juzgador, lo dice la Sala Constitucional. Sigue diciendo la Sala en temas importantes. También se justifica que su uso abusivo incluso vaya en detrimento del derecho fundamental al funcionamiento de los servicios públicos, toda vez que la Municipalidad de Grecia ha debido dedicar sus recursos a estar contestando cantidad de gestiones de un solo petente, 113 solicitudes de información en este año 2021, dentro de las cuales no me cabe ninguna duda que una de ellas tiene que ver con este tema, lo que implica entrabar el normal funcionamiento y perjudicar así el resto de las personas usuarias. Y vea que el señor alcalde, en el hecho tercero, que se le estima por la estimable Cámara de mayoría como un hecho delictivo, como una difamación, si bien es una frase fuerte, habla precisamente de ese, dice, nos tiene frenados, dice el alcalde, los mismos, estos recursos, el cantón no progresa, nos tienen frenados, y he tenido que hacer casi 15 expropiaciones, etcétera.
De manera que no podemos seguir tolerando las acciones de este señor, van en detrimento de los intereses de la sociedad de este cantón. Repito, si la iluminación no se da, etc. Bueno, ahí básicamente pues indica la responsabilidad a don Carlos. Pero ahora bien, ese es otro aspecto que quiero tocar, pero en términos generales, vean el trasfondo, vean el contexto, o sea, en qué contexto se dan estas manifestaciones. Estas manifestaciones, hay una duda, por lo menos yo como juez, no me alcanza, tengo una duda razonable para establecer si realmente aquí hubo alguna intención del señor alcalde de ofender a don Carlos de manera personal, o si realmente, que me inclino más con relación a esa tesis, si realmente estaba realmente preocupado porque los proyectos salieran, porque la iluminación del estadio se diera, porque es un tema que viene a indicar no solamente, como digo, el 13 de julio ante la prensa, es un tema que ya se venía tocando desde vieja data, desde el 24 de julio del 2021, donde se habían hecho gestiones legales, donde inclusive hay una intervención de la institución pública, donde casualmente, si no se hubiera dado la gestión o los recursos de don Carlos, ese documento no hubiera existido, tal vez probablemente se hubiera dado la iluminación del estadio, y cuando el SINAC aplicaba la ley, que al día de hoy sí se permite, por ejemplo, realizar obras menores con ocasión del servicio público o de la comunidad en general, sí se hubiera logrado a través de la reforma del artículo 33 bis y 33 ter de la ley 75-75, porque ningún derecho constitucional es absoluto, todos tienen límites, y un derecho constitucional no puede ser ante otro derecho constitucional. Lo que debe haber es razonabilidad, proporcionalidad y equilibrio. Y aquí estimo que precisamente las frases que se emiten por parte del señor alcalde pues están enmarcadas dentro de un contexto de preocupación, dentro de un contexto de gestión de la administración pública responsable, y que si bien es cierto, son frases fuertes, sí, podría pensarse que inclusive de alguna manera pues pasadas de tono, pero es como la gota que derrama el vaso. Aquí hay que tomar en cuenta precisamente el contexto, la situación en la que se da, la cantidad exorbitante de recursos que la misma sala tiene acreditado para establecer que casualmente, en este caso, el petente pues ha venido abusando precisamente del sistema. Dice acá, dentro del contexto al final, la sala constitucional, los funcionarios municipales se han dedicado casi que de lleno a atender solamente sus peticiones por temor a que presente un amparo, pero desatendiendo las peticiones de otros contribuyentes. Pregunta, díganme si esto no afecta también los intereses de los demás usuarios del sistema municipal. Y dice aquí la sala, no lo dice este juzgador, ni lo dice el señor alcalde, los contribuyentes sí actúan de buena fe. Entonces, aquí pareciera ser que no hay un aval, no hay precisamente un amparo que venga a determinar que ciertamente don Carlos hubiera hecho un uso proporcional en este contexto de los derechos constitucionales que están contenidos en el artículo 2741. Pareciera ser que se pasa ese límite, pareciera ser que hay casualmente un abuso, un exceso en la cantidad de trámites, y que desde luego, ¿qué es lo que genera la cantidad de trámites? Una cantidad excesiva de trámites, y lo hemos visto aquí a nivel jurisdiccional, lo que genera es falta de progreso, lo que genera falta de celeridad, en el caso de nosotros, mora judicial, y por supuesto una total ineficiencia de la administración pública, que casualmente lo que se trata de reformar, o se ha venido tratando de reformar con la reforma del Estado, es tener un sistema público, un Estado, un aparato estatal más eficiente, que casualmente pues venga a dar al traste con temas más relevantes y que no tengan que ver directamente con esta situación. Entonces el tribunal, por lo menos en esta integración unipersonal y con el debido respeto para el análisis de mis estimables compañeros, a quienes aprecio y estimo y respeto profundamente, pero sí difiero en cuanto a que es un tema meramente técnico. Hay un elemento esencial de la teoría del delito que falta en el este juzgador, o al menos existe una duda de su existencia, que es el dolo, el elemento cognitivo y volitivo del tipo penal, que aplica a todos los delitos, incluidos los delitos contra el honor. ¿Por qué? Porque aquí lo que se refiere es que en materia penal, para acreditar de manera indubitable que una persona ha violentado los derechos contra el honor, en este caso difamación, se tendría que haber demostrado a ciencia cierta que se daba el elemento típico, aquí, como análisis de la categorización del delito, el dolo por lo menos no estimo que alcance para establecer una intención real de venir a ofender el honor. ¿Por qué? Porque precisamente todas las manifestaciones del señor alcalde se dan en contextualización
de la cantidad infinita que en esta misma época se estaba interponiendo por parte de existe pues alguna serie de situaciones en las cuales, por ejemplo, el MINAE vino en un momento determinado a establecer un acto administrativo, ese acto administrativo pudo haber sido recurrido, ese acto administrativo al día de hoy pues prácticamente perdería efecto, pero ¿qué es lo que pasa? Que ciertamente, como dice el señor alcalde, ya la plata no está, se tuvo que destinar, y aquí nadie vino a traer prueba al contrario para descartar lo que dijo el señor alcalde, pero lo cierto del caso es que sí, esos 150 millones no se pudieron utilizar para la iluminación, entonces eso no es mentira. Por eso es que efectivamente, generando y evidenciando toda esta serie de dudas, estimo que ciertamente no alcanza el sistema penal para venir a encontrar a don Francisco autor responsable de ninguno de los dos hechos delictivos, y por este tema y por una cuestión también de independencia judicial, de esta manera dejo rendido mi voto salvado, siendo pues la resolución final que en el caso de este juzgador es criterio de quien les habla que don Francisco Murillo Quesada debe ser absuelto de todos los cargos, es decir, de los hechos intimados como primero, segundo y tercero. Sería todo, señor presidente. Bien, en este acto el tribunal se retira, informando a las partes, reiterándoles que la lectura quedará para el 1 de agosto de 2022 a las 16 horas. Que tengan buenas tardes.